Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. Mayimbo, mayimbo mama, mayimbo kakilambe gegumbe. Mayimbo, mayimbo mama, mayimbo kakilambe gegumbe. Yembo, yembo, yembo mama, yembo kakilambe gegumbe. Mayimbo, mayimbo mama, mayimbo kakilambe gegumbe. Bueno, muchísimas gracias por estar en otro episodio de Andanzas en el Trópico, este podcast donde conversamos sobre el placer de bailar, donde tentamos a las personas a que vayan a bailar, a ver bailar, a aprender a bailar. Y yo tengo una invitada muy especial, siempre digo eso, pues todos mis invitados son especiales, obviamente. En algún momento alguien me lo va a decir, mejor me lo digo yo. Todas las personas que yo he entrevistado para el podcast siempre son personas con las que yo he tenido una experiencia, ya sea que he visto bailar o que he hecho clases con ellas o que he leído algo, visto videos, y pues con María he tenido el placer de hacer varias clases de afro deliciosas. Casi me muero a la primera clase que hice con vos, casi me revienta el corazón y yo sudaba, yo decía, "May, yo sabía que esto iba a estar intenso, pero no tanto". Y llevé a dos compas, uno que no bailaba en esa época, otro que sí, y los dos estaban muriendo. María, bienvenida a Andanzas en el Trópico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Caro, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, gracias, y también pues espero que vos estés súper bien, y también un abrazo, un saludo a todas las personas que escuchen el podcast. Cuando las personas escuchamos o hablamos sobre África, decimos África como si habláramos de un país tan chiquitito como Costa Rica. La danza africana, la música africana, la lengua, la cultura africana, cuando África es un continente que abarca 54 países, más de 23 idiomas y miles de lenguas y dialectos, ¿verdad? La riqueza cultural, la diversidad es enorme. Sí. Entonces, es común que escuchemos decir danza afro, pero quiero que nos contés qué tipo de danza afro, de qué país viene, de qué región proviene y cuáles son las características principales de estas danzas que vos realizas y enseñas. Para los que no me conocen, mi nombre es María Castro. Yo tengo ya 18 años de dedicarme al estudio de la música y la danza guineana. Guineana, me refiero a Guinea Conakry, que queda al oeste de África, en la zona que conocemos como la región Mandingue o Malinque, ¿verdad? En algún momento fue un imperio, hace cientos de años, y donde hay una riqueza musical, cultural, artística, dancística impresionante. No solo en el país de Guinea, sino en todo alrededor. Obviamente en toda África hay un montón de estilos diferentes, y bueno, a raíz de eso me he esforzado, dedicado al estudio, ¿verdad? Y a la comprensión de estas técnicas tradicionales. A partir del 2017 empecé a entrarme en las técnicas afromodernas también, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estudiar Afro House, que viene de Sudáfrica, en Ndombolo, poquito kuduro, que es de Angola, que es muy difícil. El Ndombolo viene de Congo y República de Congo, ¿verdad? Antes de que se separaran ya había un crecimiento de esta técnica. También existe el coupé de Calais, que es de Costa de Marfil, ¿verdad? Dentro de algunas otras técnicas que he tenido la oportunidad de explorar y experimentar, pero mi especialidad definitivamente es la danza guineana. Es una técnica muy rica. Uno a veces, yo siento que tal vez tiene como un estigma de pensar que es algo como abrupto o tosco, ¿verdad? Y cuando tuve la oportunidad de empezar a conocer estas técnicas, para mí fue una explosión mental, realmente, porque yo ni me imaginaba lo hermoso, lo estético, lo delicado. Sí, fuerte, sí, cardio intenso, sí, o sea, ocupamos ese fuego así interno quemando, ¿verdad?, para poder llegar a ese nivel, pero también tenemos ese lado suave, dulce, delicioso, ¿verdad?, delicado de la danza, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver el proceso de cómo ellos, de algo que tiene tradiciones de cientos de años, han llegado a tener esa conexión y a poder materializar esa información tan hermosa, ¿verdad?, que es este tipo de música, este tipo de danza.
Contanos sobre tus andanzas, sobre María, cómo llegó a conocer estas danzas y si has tenido incursión en otras áreas artísticas. Mi llegada a la música y danza afro fue súper curiosa porque lo mío siempre ha sido el canto. Desde niña siempre fui cantante. Después lo agarré como más hobby, no tanto profesional, ¿verdad? Pero siempre estuvo ahí. Y en el 2005 conocí a un grupo de chicos que eran algunos mexicanos y algunos ticos que ya los mexicanos habían reclutado acá, que se llamaban Masa Divo. Los mexicanos venían girando desde México, bajando por todo Centroamérica, y su idea era, pues yo no sé, llegar hasta donde, yo me imagino que hasta Argentina, ¿verdad? Creo que llegaron hasta Colombia. Bueno, la cosa fue que cuando ellos llegaron acá y se encontraron con algunos de los integrantes del grupo Amon Zulu, no sé si lo conocen, lo recuerdan, ¿verdad? Que claro, ellos ya tenían algunos elementos de la percusión africana en su música, como los djembes, los dundunes. Hicieron como su clic, ¿verdad? Ellos empezaron a estudiar una técnica más tradicional. El director de esta banda, Masa Divo, había estado en Senegal. Él había estudiado en Senegal, pero la percusión estilo guineana, ¿verdad? Fue muy loco. Cuando él vino acá, empezó a enseñar a estos chicos, y por cosas de la vida, pues yo los conocí, nos hicimos roommates, y estando ahí, como yo siempre andaba con ellos de pega por todo lado, este chico, el director, me agarró un kenkeni, que es como el tambor. Comparémoslo con un tambor que lleva el tiempo, que es el de la base, es el tono más agudo, ¿verdad? Me lo puso enfrente y me dijo, tome, apréndase las bases porque usted nunca sabe cuándo vamos a ocupar que usted empiece a tocar. Y yo me quedé así como que, ay, yo, percusión, cosa más rara. Yo, bueno, ahí vamos a ver, le vamos a hacer. Y empecé a tocar el tiempo y de una vez, ahí fue mi clic, ¿verdad? Ese fue mi primer clic. Yo dije, oh, wow. Eso está interesante, me está haciendo pensar, me está haciendo sentir una matemática, me está haciendo estar, o sea, aterrizada en el tiempo, o sea, fue como un montón de emociones que yo no sabía que iba a sentir en ese momento. Y así empecé a travesear. Ellos me empezaron a enseñar un poco, después como con otras chicas que eran como novias de algunos de ellos y amigas en común, empezamos a hacer nuestro propio grupito, ¿verdad?, de chicas percusionistas. 1 o 2 meses de que yo empecé a travesear los tambores, vinieron 2 otros mexicanos. Paréntesis, en México el movimiento de danza guineana es enorme, ¿sí? enorme. Tiene más o menos como 40 años, por lo menos ya de existencia, sí. Es muy grande y ahí pasan muchos maestros. De hecho, ahí es el lugar en donde yo he ido a formarme, así como formalmente, valga la redundancia. Venían bajando estos 2 chicos, Agustín y Guadalupe, ambos percusionista y bailarina, ¿verdad? Allá en México son muy reconocidos por su trayectoria. Y justo ellos venían bajando también hacia Centroamérica y pasaron por Costa Rica. Y entonces ahí fue mi primer contacto con la danza guineana. Donde yo vi a esa mujer bailando, casi me muero, casi me desmayo. Más que ella es impresionante, es hermosa, es una cosa demasiado hermosa. Claro, y de ahí fue mi primer taller en la vida y seguro fue fatal, ¿verdad? Porque yo en realidad ni en mi más remota idea pensé que yo iba a ser bailarina, ¿verdad? ¿No bailabas nada? O sea, siempre como que uno baila, ¿verdad? Como buena latina, ¿verdad? Ajá. Pero nunca jamás yo pensé que eso iba a ser mi forma de vida, digámoslo así. O sea, no hacías danza ni estuviste en otra agrupación de baile. No, exacto, no, para nada. Entonces, mi proceso para llegar, digamos, a un estilo más profesional fue duro, ¿verdad? Entonces, bueno, al principio ese fue mi primer contacto, me súper enamoré, pero en ese momento no había YouTube, no había Instagram, no había Facebook, ¿verdad? Estamos hablando de 2005. Era así, literal, las 2, 3 dancitas que ella me había enseñado y fijo, las hacía fatal, y yo aquí bailando por todo lado, ¿verdad? Bueno, ahí fue como me empecé a entrar, pero sí me especialicé más en percusión en ese momento. Ahí fue como mi proceso de entrar a percusión, lo cual yo agradezco demasiado porque eso me ayudó mucho a mí a la hora de bailar. ¿Por qué? Porque la danza guineana está total y completamente ligada a la música guineana, ¿verdad? Estamos hablando de patrones rítmicos, bases rítmicas, que tiene cada ritmo su significado, viene de diferentes regiones del país, que ahorita tal vez puedo como especificarles un poquito más, y la danza interpreta esos patrones rítmicos, ¿verdad? Entonces, siento que es como una excelente forma de empezarse a adentrar en las técnicas guineanas. En el 2007 tomé la decisión de irme a estudiar 3 meses a México, en donde conocí gente hermosa. Eso fue una de las cosas que me ha encantado de la danza guineana. Si vas a algún lugar, cualquier lugar,
y esa persona toca djembe y, o sea, encontrás a alguien que toque djembe o que baile y vos también, pum, ya es inmediatamente familia. Inmediatamente ya es como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Es un lenguaje, es una forma de hablar, es otra forma de comunicarnos y es increíble la conexión que eso crea. Bueno, entonces ya a partir del 2007 sí empecé como ya profundamente a mis técnicas, a buscar esa profesionalidad, digamos. Y seguí estudiando percusión, ¿verdad? Aquí en el 2007 también fue la primera banda 100% costarricense de percusión y danza guineana, que fue Segue. Perdón, creo que ellos empezaron en el 2006, yo me integré en el 2007, ¿verdad? Y a partir de eso estuve hasta el 2011 en Segue. Pero bueno, durante esos años, empecé a ir a México, a estudiar, a buscar información, a buscar a los maestros que ya estaban llegando allá full, a hacer talleres, unos talleres increíbles. Claro, para mí eso fue otra explosión mental, el nivel que ya tenían las chicas allá de bailarinas, ir y tocar con los maestros, las clases de percusión, o sea, en realidad todo fue demasiado increíble. Ya yo venía aquí con más información, cada vez un poco más, me sentía mejor. Al 2009 tomé la decisión de ir a estudiar con una bailarina muy reconocida allá que se llama Irma Álvarez, ¿verdad? Que ella por mucho tiempo fue como el ícono de la danza guineana y es muy respetada, ¿verdad? Y ahí fue como mi primer, no sé cómo explicarlo. O sea, yo ya había estudiado con un maestro africano que se llamaba Karim Keita y él era muy intenso y muy duro, ¿verdad? Pero con Irma eran clases privadas. ¿Ah, sí? Entonces, para mí fue como mi primera vez que una maestra me dijo, así estás fatal, necesitas hacer algo porque si quieres ser bailarina danza guineana, no sé qué vas a hacer, pero tenés que, como decimos nosotros los chicos, tienen que ponerle, ¿verdad? Pero con palabras mucho más rudas. ¿Por qué? Porque, digamos, como yo no tenía una escuela de danza, ¿verdad? Yo no tenía una escuela donde yo tuviera técnica, donde yo tuviera muchas cosas, y tal vez yo en mi cabeza sentía que lo estaba haciendo súper bien, pero después, o sea, con esos choques, al tener estos choques con personas que ya tenían tantos años, que habían vivido en Guinea, que esto, que el otro, fue como mi dosis de realidad. Y ahí fue donde yo dije, no, yo necesito ponerle, ¿verdad? Entonces, efectivamente, después en el 2010 decidí irme 5 meses a estudiar con ella. Así, wow. A hacer como el tutelaje de Pai Mei, no sé si han visto Kill Bill, básicamente, así. Clases privadas, las clases grupales de ella, sí, pero full, o sea, esos fueron 5 meses muy intensos, muy lindos. Ya después de un tiempo sí me empecé a entrar mucho más en la danza porque como es algo tan físico, ahora que ocupas absolutamente todas las partes de tu cuerpo, entonces requiere como mucha energía. En el 2011, que yo me salí de Segue, hice Fore, creé Fore con el que en ese momento era mi compañero de vida y otros 3 mexicanos. Después, por muchos procesos difíciles de la vida y cosas, Fore digamos, quedé solamente yo y otro músico. Y empezamos casi que de cero, o sea, como reconstruyéndonos de las cenizas. Y en ese proceso fue la oportunidad de entrar a dar clases en Enamórate de tu ciudad. A raíz de Enamórate se empezó a acercar gente de todo lado, ¿verdad? Que era un espacio donde podía venir cualquiera, no tenían que pagar nada, tenían las clases en vivo todos los fines de semana, con música en vivo, podía entrar el que quisiera. Fue una cosa muy, muy, muy hermosa, ¿verdad? Y empezaron a venir los nuevos integrantes del grupo. Y ahí empezó Fore otra vez a tomar, ¿verdad? Yo agarré las riendas del grupo, a veces hasta sin saber muy bien lo que estaba haciendo, pero con la fe de que todo iba a salir bien, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ahora nos convertimos en la única banda digamos, de música guineana que tiene un disco, por ejemplo. O sea, que eso fue también pues una súper breteada, una súper trabajada. Un momento tan normal, tan X, digámoslo así, que, ay, mira, agarró un tambor, te puede cambiar la vida, ¿verdad? Y también, pues, un poco recalcar de cómo es que llega esa información también a Latinoamérica, ¿verdad? Porque es muy raro, ¿verdad? Porque esta chica, ¿verdad? Que a mí me pasa mucho, como soy blanca, de ojos claros y macha. Eso es todo un tema. Sí. Es todo un tema. ¿Te han dicho que es apropiación o sí, colonización? Claro. Sí. Diferentes tipos de personas me han hecho como tratar de sentir, ¿verdad? Eso, pero ya les voy a aclarar por qué no es así. En la década del 1950, específicamente en el 58, fue cuando Guinea se independizó como república. Y su primer presidente, que se llama Sékou Touré, decidió que la forma en que él iba a mostrar a Guinea al mundo iba a ser a través de su cultura. Entonces, él escogió a una persona
que se llama Quemo Cosano, y Quemo Cosano fue a buscar por todas las aldeas a los mejores bailarines, a los mejores músicos, cada quien con su técnica, y armaron una cosa que se llama Les Ballets Africains, ¿verdad? Que es, imagínenselo como un tipo musical, tipo una compañía musical, así, tiene teatro, tiene danza, tiene música, todo es un espectáculo en vivo, historias increíbles, una historia, se desarrolla, es una cosa increíble, lo pueden buscar en YouTube, Les Ballets Africains, ¿verdad? Es como en francés, ¿verdad? A través de eso formaron el ballet y empezaron a girar y a mostrar cómo era su cultura, al punto de que, digamos, había mujeres que bailaban topless, ¿verdad? Porque eso es parte de su cultura. O sea, si observamos bien de qué es lo que trata la música de la danza guineana, de su cotidianidad, de la siembra, de la caza, de la guerra, de los jellies, los que mantienen la historia viva, ¿verdad? O sea, eso es, si resumimos como en una palabra, su cotidianidad, o cómo ellos interpretan lo que viven su día a día, digámoslo así, ¿verdad? Sus eventos, sus ceremonias. Entonces, empezaron a girar alrededor de todo el mundo y obviamente la gente en todos los países se iba enamorando de esa cultura. ¿Qué pasó? Diferentes artistas empezaron a quedarse en los países. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, bueno, en Europa es inmenso el movimiento, en América ya vemos comunidades, en Centroamérica, en Suramérica, en México la comunidad es enorme, en Argentina ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. O sea, es una cosa muy interesante ver cómo una forma de danza, una forma de música puede llegar a unir a tantos millones de personas, que para mí es la base de esta música, o el mensaje más importante: unión en la diversidad. Ninguno solo de mis profesores africanos que saben que yo doy clases, ni uno de ellos nunca ha cuestionado mi color de piel. Ellos lo único que les importa es mi intención. ¿Con qué intención yo estoy haciendo las cosas? Estoy dedicándole suficiente tiempo a estudiar, estoy dedicándole suficiente tiempo a informarme, a pasar la información lo más correcta posible, porque lógicamente yo no soy africana, no soy guineana, pero es una gran pasión que sinceramente sé y siento, y en algún momento lo dije: yo esto lo voy a hacer hasta que me muera, aunque esté o no en una banda, aunque lo haga para clases, no me importa, es algo que yo simplemente lo necesito, es algo que a mí me encanta comunicarle a las personas que a veces cuestionan el por qué una persona blanca trabaja en esto, ¿verdad? Entonces es importante, obviamente, la responsabilidad de una como intérprete de informarse, de educarse, de buscar las fuentes correctas, ¿verdad? De esa responsabilidad que tenemos nosotros como embajadores, porque en eso nos convertimos, ¿verdad? No solo yo, o sea, en Japón hay grupos, en Australia, o sea, es que de verdad, en Islandia, o sea, se los juro que es increíble ver cómo una técnica puede viajar y enamorar a tantos seres humanos. Por eso, para nosotros, los que estamos dentro de este movimiento, de esta cultura, cuando alguien nos cuestiona por eso, entendemos que es porque no saben, aunque sea una persona afrodescendiente. El hecho de que cuestionen eso por el tema de color de piel es una cuestión de que no tienen la información, o sea, no conocen lo que es el movimiento. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de una como persona que sí está dentro del movimiento? Informar y decir, bueno, claro, comprendo, por supuesto que comprendo, porque hay muchas cosas que no se hacen bien dentro de, digamos, de esa apropiación cultural. Pero es importante también ver las personas que lo hacemos por una pasión y por un respeto, y que más bien queremos enaltecer, difundir, que por cosas de la vida encontramos estas técnicas y nos enamoramos y nos encantan, y entonces nuestro trabajo es estar bien preparados para poderlas compartir, básicamente. En tu caso, te encontró a vos, más bien. Bueno, un poco. En tu caso, el tambor te dijo, tóqueme, y de ahí en adelante derivó todo. Ahora que venía de camino, yo venía pensando mucho en eso, en ese tema, sobre todo esto de la apropiación, qué es apropiación cultural y qué no, el tema de la raza. Porque yo decía, bueno, entonces si tenemos una persona nacida en Costa Rica, puede ser, pongámosle que nació en Cartago y es de origen afrodescendiente y toda su familia es negra, pero nació en Cartago, ni siquiera nació en Limón, pongámosle. Nació en Cartago esa persona, en San José, en Heredia, donde sea. Entonces, esta persona va a tener más derecho o va a ser más respetado que ejecute esas danzas que una persona blanca, ¿verdad? Pero es que al final entonces nos estamos limitando un color de piel, no estamos ni siquiera diciendo que sus antepasados, que su tradición, que el lugar donde nació, cómo se crió, pues estaríamos limitándolo y disminuyéndolo al color de piel, básicamente, o sea, no tendría sentido. Y la otra parte, preguntarte si todos tus maestros
no tenían problema en que vos vivieras de esto, que las clases se cobren como un trabajo. No era una limitante. Para mí siempre es un honor cuando una persona afrodescendiente se acerca a aprender conmigo, ¿verdad? Obviamente, porque para mí es vacilón, ¿verdad? Es una posición vacilona, interesante. Los profesores de nosotros, en las formaciones que nosotros participamos, son formaciones para profesionales de la danza y la música guineana. Ellos tienen total y completamente claro que nosotros estamos yendo allá para aprender para nuestros grupos, para nuestras clases, etcétera. Y más bien, para ellos es súper importante y es una economía circular, ¿verdad? Porque obviamente sí, digamos, yo recibo plata por las clases que doy, porque requieren un esfuerzo, hay que pagar espacio, yo tengo que pagar mis formaciones, pagar tiquetes de avión, alimentación, estadía. ¿Qué pasa? Esa retribución que nosotros estamos haciendo al ir allá y estar allá con ellos, todo ese dinero es dinero que eso se va a reinvertir de alguna otra forma en el país de ellos, ¿verdad? Ellos siempre, tomamos en cuenta que Guinea es uno de los países más pobres del mundo. Bueno, lo que yo he notado, al menos de los maestros con los que yo he estudiado, ellos siempre retribuyen a sus comunidades, siempre están ya sea construyendo escuelas, haciendo un montón de cosas súper interesantes, ayudando a que la parte cultural crezca, porque es como para mí es como la gran joya de ese país, ¿verdad? Específicamente hablando de Guinea, ¿verdad? Por ejemplo, yo también trabajo con un chico de Congo que tiene una escuela de danza y él ayuda a los niños, les da, o sea, hay niños que los recoge de las calles, les da ropa, comida, les enseña danza, ¿verdad? Los manda a la escuela. De muchos factores donde a veces uno puede ser muy espléndido, a veces no, pero cuando se puede, uno está ahí. Siempre hay que tener en cuenta eso, que si uno está yendo a los talleres, si uno está apoyando los eventos, si uno está como buscando también esa información y pagándole a los maestros por ese conocimiento, es como parte de esa responsabilidad que tenemos nosotros como intérpretes, ¿verdad? Al menos de los que no somos africanos o los que no, ¿verdad? Guineanos o los que queremos hacer esto también como un medio de vida, ¿verdad? Yo siempre lo recalco, para mí lo que hay que tener aquí en cuenta es que es un lenguaje, es una forma de comunicación, es una forma de conectarnos como seres humanos, de enaltecernos como seres humanos, de ser mejores, porque bailar nos hace bien. Físicamente es un excelente ejercicio, como lo decía Caro, casi la asesino cuando vino a la primera clase, pero fue porque estábamos viendo unos ritmos que son muy fuertes, que son dundumbas. Los dundumbas son los ritmos que literalmente los hombres fuertes. Tradicionalmente solo lo bailaban hombres, ya con el tiempo se ha abierto a todo mundo, ¿verdad? Que es parte de esa apertura que estamos trabajando, siento yo. Yo siento que de verdad esas técnicas han venido a abrir caminos, a abrir brechas, a crear puentes, ¿verdad? Que en general siento que como humanidad estamos bastante alienizados los unos de los otros. Por un lado hay gente que se está uniendo mucho, por otro lado hay gente que se separa mucho. Entonces, para mí es eso, ¿verdad? Lo que les decía antes, unión en la diversidad. Entonces, siempre tener eso en cuenta y también desde obviamente mi privilegio como persona blanca, desde mi privilegio de que he tenido la oportunidad de estudiar esto, de viajar, de buscarlo, ¿verdad? Yo también entiendo, digamos, cierto dolor o cierta, digamos, rechazo o cosas, digamos, que a veces surgen de decir, es que esta persona, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Verdad? Y yo lo entiendo y siempre, pues, trato de demostrar con mis acciones, con mi danza, más que nada, con mi trabajo como músico, como bailarina, que esto es algo que yo lo vivo desde una pasión, desde algo realmente que lo quiero mucho, o sea, para mí me cambió la vida, o sea, totalmente, hasta el hecho de ser mamá, o sea, todo eso vino a través de la danza y la percusión guineana. Entonces, pues nada, o sea, obviamente van a haber personas que van a estar de acuerdo con que una persona como yo lo haga y otras que no, y yo pues nada más respeto y sigo mi camino tratando de hacer las cosas obviamente lo mejor posible, pero la idea aquí en general es vamos a unirnos, vamos a disfrutar, vamos a hacer música, vamos a hacer danza, vamos a estar más fuertes, vamos a conectarnos con nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Que para mí eso es como el punto de todo, básicamente. Es vacilón, ¿verdad? Porque yo siento que específicamente ahorita hay como es un tema muy fuerte y muy recurrente con respecto a las tradiciones afrodescendientes.
Porque, por ejemplo, o sea, ¿cuántos profesores de yoga hay en Costa Rica? Ajá. ¿Cuántos son realmente de India? O sea, uno se pregunta eso, ¿cuántos profesores de belly dance Ajá. en Costa Rica? ¿Cuántos profesores de flamenco? ¿Verdad? Pero es un tema que, digamos, ahorita está muy latente y es muy fuerte y es como... Yo siento que es parte de una educación que tenemos que hacernos todos. Yo tengo que estar consciente de esta situación, yo tengo que estar siempre abierta a esta conversación, no me queda de otra porque obviamente es un camino que escogí y es un camino que para ciertas personas puede ser antagonizante, ¿verdad? Pero sí, también como ver, como decimos, como la gran pintura o the big picture, ¿verdad? Que le dicen, o sea, es como, estamos en un mundo que está 100% globalizado, ¿verdad? Estamos en un planeta en donde ya la información está al chasquido, a la opresión de un botón. Es muy fácil apropiarse culturalmente de algo, no es tan fácil apreciar culturalmente, ¿verdad? Porque está apropiación y está apreciación cultural. Entonces, el punto es que sí, cualquier técnica que vayamos a explorar, y si queremos dedicarnos profesionalmente a eso, o sea, remunerarnos por ese trabajo, tenemos que invertir el tiempo, tenemos que buscar a los maestros, tenemos, o sea, aunque nos cueste, aunque no tengamos plata, no, entonces busco, aunque sea en YouTube, o sea, ahorita estamos a la distancia de un botón, literal, o sea, en mi caso yo sí, para mí, mi proceso es mucho mejor teniendo al maestro enfrente y me he dado cuenta de la diferencia del aprendizaje haciéndolo así, pero sé que hay personas que tal vez no tienen esa posibilidad, o sea, a veces yo tengo que hablar a veces un año para poderme ir de gira al otro, ¿verdad? O sea, eso es muy importante, es una conversación que hay que tenerla, pero siempre teniendo como esa apertura para escuchar, ¿verdad? Los puntos de vista de los diferentes seres humanos que vamos a estar en esa conversación. Lo del juicio, ¿verdad? También, que a veces tal vez alguien puede como tener un juicio, se puede entender que haya un juicio. Mi forma de abordar el tema es, tengamos una conversación al respecto. Los ticos somos una mezcla de culturas. Costa Rica es un país, es un puente. Entonces, venimos al mismo tema del puente. O sea, estamos en una región geográfica donde somos puente entre dos masas continentales. Y es un paraíso donde vienen tantas personas, dicen, yo quiero vivir ahí. Personas de todo el mundo están acá. Y esa riqueza cultural que tenemos se la debemos a esa mezcla, ¿verdad? Somos una mezcla, básicamente. Va a haber personas que no les gusta, no sé, no les gusta bailar calipso, aunque sean de Limón, ¿verdad? O sea, es que, o sí les va a gustar, ¿verdad? Es que siento que es una cuestión también de lo que nos atrae, lo que nos llama en la vida. Como te digo, es una conversación en la que tenemos que estar abiertos y tenemos que tenerla hasta que esto se sane. Sí, esa parte personal, individual de la experiencia con el baile, de la conexión es importante, porque lo que mencionaste ahora, no porque alguien sea de Limón obligatoriamente tiene que conocer y le va a gustar bailar calipso. Eso sería un estereotipo absurdo. O le tiene que gustar el dancehall y todos los bailes de descendencia afro, o todas las personas de Guanacaste, entonces todas bailan folclore. Entonces, o sea, no, somos individuos, no somos nada más la región en la que vivimos, ¿verdad? Claro. Estás escuchando Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. La música de este episodio es parte del álbum Raíces y Encuentros de Fore Movimiento Afro. Podés escucharlo en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Cuando yo fui a tu primer taller, que era con tambores, con música en vivo, fuimos Fabián y yo, un amigo que también es músico, y él estaba trabadísimo entendiendo cómo contabas por las cuentas que hacías, ¿verdad? Porque uno siempre 5, 6, 7, 8, todo el mundo en música y en danza. Y era como tin, 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 que ten. Y nosotros, ¿qué es eso? Buenísimo, muy loco. Pero bueno, esa parte, si nos quieres explicar estos sonidos, pero también en el caso de tu grupo, la música, ¿de dónde proviene? ¿Son patrones rítmicos de música guineana que ustedes repiten? ¿Son canciones en sí, se podría decir? ¿Son creaciones de ustedes? Bueno, es un poco de todo lo que acabas de mencionar. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo podemos definir la música guineana? Bueno, está una base percutiva. Tienen otros instrumentos de cuerdas, de viento, de semillas, etc. Pero en este caso, la base principal, digamos, para poder, por ejemplo, hacer una clase de danza o para poder interpretar un ritmo guineano, son 4 tambores. Sería dundun, que es el tambor base grave, sagban, que es el tambor base medio,
kenkeni, que les mencioné antes, que es el tambor base agudo, ¿verdad? Entre ellos tres crean un patrón específico de ritmo que viene a ser cada ritmo. O sea, es que suena redundante, pero es que nosotros decimos, bueno, tal ritmo. Bueno, toquemos soco, sí, es tal ritmo. Vamos a ver tal ritmo, vamos a ver soco, soli, sofa, ¿verdad? Todos esos son diferentes ritmos. Entonces, la base percutiva va a definir cuál ritmo estamos escuchando. Y el djembe, que es este tambor en forma de copa que se toca con las manos, que está como más latente en la música en general a través del mundo, más reconocible, digámoslo así. El djembe acompaña. El djembe también tiene bases de acompañamiento y el djembe también solea, adorna, matiza. En los dundunes también hay soleos, adornos. Pero digamos, eso ya obviamente las personas que tienen un poco más de experiencia ya lo van a poder hacer, reconocer. Veamos un ritmo, por ejemplo, los dundumbas. Dundumbas es una familia de ritmos. Son muchos ritmos que tienen un común denominador que es el patrón del kenkeni, ¿verdad? El kenkeni, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Así que va el tiempo, el kenkeni va aquí. Entonces yo puedo, dentro de ese patrón, el sagbag y el dundum pueden ir cambiando de patrón, pero van sobre el mismo tempo y pueden ir cambiando de métrica y todo, pero ellos van sobre ese Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en esa clase que vos fuiste, que era una clase de dundumbas específicamente, era explorar varios ritmos de dundumbas en una sola coreografía. Y había muchas chicas que ya tienen un poco más de tiempo a bailar, entonces obviamente la idea era mantener la candela hacia full. Los dundumbas son ritmos que se tocaban originalmente en una ceremonia donde los hombres son los que bailaban, los hombres bailaban. Digamos, imagínense un pequeño village, un gran círculo de gente donde hay un montón de percusionistas, entre gente que es público, y bailarines que llegan y entran y hacen como unos patrones de danza específicos, en ese caso hombres, ¿verdad? Ya después de que pasa la parte como más ritualística, entra alguien a solear, ¿verdad? Ahora ya hasta ves muchas personas blancas, porque ya muchas personas blancas han ido a estudiar allá. Una de mis maestras que radica allá, que se llama Paloma Bravo, maestra y amiga, se ha dedicado por años, ya tiene años de vivir allá en Guinea, es parte del ballet Merveille de Guinea, es increíble, ella es magnífica, de verdad. También si la pueden buscar, Paloma Bravo, se llama ella, ¿verdad? Entonces es como que ya esta vez personas blancas que se han adentrado tanto en la técnica que ya están ahí, ¿verdad? Pero en general, vamos a ver eso. Un patrón rítmico creado por la base de tambores, que son dundun, sagbag, kenkeni, y los djembes acompañan. En el caso de fore movimiento afro, ¿verdad? La palabra fore significa, es la palabra para referirse al color de piel negra, ¿verdad? Que para mí fue como eso, ¿verdad? Esta música, esta información viene de ahí. Ellos fueron los que tuvieron esa conexión. Ellos fueron los que hicieron el clic con esa inspiración. Ellos desde ahí, de su tierra, de esa fuente, ¿verdad? Nosotros aprendemos estos ritmos que son patrones rítmicos tradicionales y arreglamos. Hay cortes, por ejemplo, que ya nos los han enseñado nuestros maestros. Cortes se llaman como decir, vas en un patrón, por decir un ejemplo, soco, ¿verdad? Ten-ten-ta. Y tente quita, ting ting, y tente quita, y tente quita, cucán cun caraga, cucán cun caraga, cucán cucán cucán, o sea, como que del patrón que venimos hay como un bloque que es diferente, ¿verdad? Y después vuelve a entrar el ritmo o cambia de ritmo. Entonces, esos cortes, cuando uno los va como apilando y pegando con otros ritmos, se le llaman pirámides, ¿verdad? Entonces uno puede hacer una canción, ¿verdad? O sea, puedes agarrar tal ritmo, tal otro ritmo, lo pegas con este corte, con este otro corte, puedes crear un corte, puedes agarrar un corte tradicional y así se van formando las canciones. Entonces, como te decía, es un poco de todo lo que decías. Es los patrones tradicionales rítmicos, cortes y cosas que nos han enseñado, cosas que nosotros hacemos arreglos, ¿verdad? En el caso de fore, nosotros quisimos meterle nuestro propio como sazón al meterle canciones en español. Entonces compusimos nuestras canciones, también porque no manejamos también el idioma, o sea, en Guinea hay muchos diferentes lenguajes, es difícil entender todo el lenguaje, y además como son diferentes y uno aprende ritmos de diferentes regiones, entonces tomamos la decisión, dijimos, bueno, agarremos por ejemplo, esta temática, por decir, este ritmo Sorsonet. Sorsonet, la canción tradicional de Sorsonet habla de que estoy muy orgullosa porque soy mujer y voy a ir a la casa con mi marido, ¿verdad? Entonces,
para nosotras, cuando estábamos haciendo las letras, era como, bueno, está bien, o sea, eso no es que está mal, pero nosotros nos identificamos con la libertad de las mujeres, hasta el ser humano, o sea, no necesariamente solo para las mujeres. Entonces la letra que hicimos es una letra más como de agradecimiento, de cuando vamos recogiendo los frutos de todas nuestras acciones, de que hoy soy libre para interpretar esta música, de que estoy feliz por eso, ¿verdad? Entonces es un poco como darle un poco nuestra realidad de cómo nosotros vivimos este tipo de música, este tipo de danza, ¿verdad? Pues Bueno, voy a interpretar entonces esta pieza que se llama Sin mirar atrás, que es una unión de 3 ritmos que se llaman Sorsonet, ¿verdad? Que es el que les estaba conversando ahora. Después de ese ritmo tocamos otro que se llama Yólogo, y después de Yólogo tocamos otro que se llama Sobonico. Voy sonriendo, voy corriendo, oh, oh, oh. Voy sintiendo, recogiendo lo que merezco. De regreso voy mirando más allá. La esperanza de vivir por fin la paz. Y la música me inspira libertad. Y que todo lo pesado quede atrás. Voy siguiendo ese sueño sin mirar atrás. Sin mirar atrás. La primera vez que alguien canta en el podcast sobre danza. Qué lindo. Qué lindo, qué linda melodía y todo, precioso. Ay, gracias. Ay, qué bonito todo. María, contanos sobre el legado más importante, los aprendizajes personales, espirituales, trascendentales, más importantes que te ha dejado toda la cultura guineana, todo el mundo de la danza afro, la danza, la música, la percusión. Para vos como persona, ¿qué ha sido lo que más te ha alimentado? O sea, ¿qué es lo que te ha dejado? Wow, esa pregunta es hasta que me da escalofríos porque, bueno, a mí, como te decía antes, a mí me cambió la vida, literalmente. O sea, esto ha sido un camino maravilloso, difícil, sufrido. Es un camino de mucha dedicación, mucho sacrificio, muchas horas, pies rotos, así, pero rotos, de que absolutamente todo el metatarso roto. De llorar, de disfrutar, de reír, de logros, de familia. O sea, es tanto, o sea, de verdad que es algo que no exagero de lo importante que ha llegado a ser en mi vida, al menos la familia que tengo ahora de amigas, hermanas, hermanos, que gracias a esto están en mi vida. Mi hija, o sea, en realidad para mí ha sido algo esencial, o sea, se convirtió en algo esencial, se convirtió en una forma de vivir la felicidad, se convirtió en una forma de conectar con otros seres humanos, se convirtió en una forma de encontrarme a mí misma, de reconectar conmigo misma. Si ustedes me hubieran visto a mí antes de que yo empezara a hacer afro y ahora, no creerían que soy la misma persona. Bueno, empezando que yo era dark. O sea, no puede ser, eras dark. Sí, yo era dark. O sea, yo tenía una vida muy... o sea, muy... A ver, no era que era una vida fea, porque gracias a Dios nunca he tenido una vida fea, pero sí era muy oscura, mi esencia estaba súper oscura, estaba muy tirada hacia la depresión, hacia lo triste. A nivel físico y mental, fue como salir de la oscuridad hacia el arco iris, básicamente. O sea, es una herramienta que yo puedo decir que a mí me sacó de la depresión. Me reconectó con mi esencia de mi niña interna. Y yo se lo comunico eso mucho a las estudiantes o estudiantes que llegan a mis clases. Les digo, conéctese con su niño interno, porque esa libertad de jugar, de brincar, de reír, de disfrutar algo en el momento, ¿verdad? Que eso lo hacíamos mucho. Bueno, ojalá todos siempre tengan la oportunidad de vivir una niñez así, ¿verdad? Sería lo ideal, obviamente sería lo mejor. Una reconexión total y completa con una misma, porque a través de esta raíz que tiene toda esta información tan rica, estamos entrando en una conexión con nosotros mismos y diciéndole a nuestro cuerpo, voy a tomar el control. No es para nada fácil, hay que tener como mucha convicción, ¿verdad? Para decir, esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero hacer shows y quiero ser profe. Hay que tener mucha convicción y dedicación.
Si yo lo puedo como resumir en unas cuantas palabras, es amor propio, reconexión y familia. Básicamente la música de la danza afro. ¿Tus mejores experiencias? ¿Alguna experiencia bailando o enseñando que vos digas, esta vara fue así como trascendental? Bueno, enamorate. Porque es que ¿verdad? Tener la oportunidad de dar una clase en donde te pagaban súper bien, en donde era abierta a cualquier público, era gratuito, ¿verdad? En un espacio abierto en la ciudad. Eso fue una experiencia demasiado gratificante, ¿verdad? Porque pasaba eso, digamos que llegaba una señora, qué sé yo, póngale que una señora que en su vida había bailado, o una señora de qué sé yo, una zona rural, a tomar clases. Y la señora, al final de la clase, me llegaba a abrazar así, con lágrimas en los ojos, y a decirme que ese espacio para ella era sanador. Uf, o sea, ni siquiera por una, es que es por esa misma energía que trae esa música. Por eso yo recalco tanto unión en la diversidad. O sea, eso para mí es el lema, unión en la diversidad. Esta música, esta danza vino, existió, surgió, se materializó para sanarnos, definitivamente. O sea, es algo, y es una forma de sanación muy divertida y te hace trabajar mentalmente porque, digamos, hay una matemática que vos tenés que tener a la hora de bailar, a la hora de tocar. Tenés que estar concentrado, tenés que estar en el presente. Es eso, ¿verdad? Viví tu presente, enfócate. Pum, estás aquí ahora. Dale, sos fuerte, sos capaz. Sí se puede, un poquito más, siempre se puede, ¿verdad? Eso, lo que te mencionaba ahora de ver el progreso de una persona, cómo se va reconectando con su cuerpo, eso es demasiado lindo, demasiado. Los encuentros y los momentos en donde he visto a mis maestros africanos tocando así con sus grupos ha sido de derretirse totalmente, así increíble. Bailar cuando la música está siendo interpretada por estas personas que son tan talentosas, por ejemplo, Bárbara Bangora. Bueno, si ustedes entran a mi Instagram, uno de los primeros videos que está así como en pincito es yo estoy haciendo un solo dundumba con Bárbara Bangora, que es el protegido de Mamadi Keita, que en el mundo de la música guineana es una eminencia. Él falleció hace unos años ya. Él fue uno de los encargados y una de las razones por las cuales personas como nosotros hacemos ahora música y danza guineana. Y Bárbara atiende a este festival que yo voy todos los años que se llama Conodón y siempre hacemos un dundumba, siempre hay un dundumba. Entonces en el dundumba yo hice un solo y los de la organización decidieron compartir ese solo en sus redes. Me acuerdo la primera vez que yo estuve en un taller con músicos africanos que fue con Karim Keita en el 2008. Cuando eran 3 músicos africanos y Karim dando la clase. Cuando ellos empezaron a tocar un soco, que era así, pero a velocidad millones, yo no sé ni de dónde uno sacaba la energía para bailar así, pero es un éxtasis, es una cosa que uno ni entiende. Bueno, María, agradecerte primero por abrirme y abrirnos a los que están escuchando las puertas de tu casa, literalmente, que nos vinimos a la casa de María para grabar este episodio, por contarnos toda tu trayectoria, por inyectarnos esa parte energética tan bonita que definitivamente resplandece vos, que te ha permitido toda esta cultura, ¿verdad? La luz, así, cuando ustedes no la ven, pero cuando María está contando todo esto, los ojos le brillan y yo siento que ya se le va a salir una lágrima y se pone roja la emoción y mueve las manos y aquella intensidad, imagínensela bailando, ¿verdad? Claro, no, hombre, es claro, o sea, de verdad que para mí, pues hablar de esto es algo que, sí, literalmente tengo las lágrimas en los ojos porque es algo que me emociona mucho, es algo que sí lo hablo desde mi corazón, desde mi alma, porque sí, es algo que me ha tocado la vida, o sea, y yo más bien te agradezco demasiado por la oportunidad, por tomarme en cuenta, porque de verdad que esos espacios son para mí demasiado importantes. Entonces, de mi parte, yo súper agradecida más bien por tomarme en cuenta, por darme la oportunidad de expresar un poco lo que yo he vivido a través de esto. Y bueno, para invitar a la gente, por supuesto, bueno, mi red principal, danza.africana Costa Rica, en Instagram, en YouTube o en Facebook. Estoy para servirles, de verdad, a la distancia un mensaje. Mis clases en este momento, ¿verdad? Presente, son los lunes a las 8 de la noche en Yoga Mandir. Tenemos clases todos los lunes a las 8 de la noche con música en vivo. Es un fuerzón. En San Pedro. En San Pedro, exactamente. Muy, muy, muy cerquita de la UCR, eso da la U. Bueno, mi agrupación se llama Fore Movimiento Afro, así con ese mismo nombre, todo pegadito, lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram también, Fore Movimiento Afro, para que escuchen nuestro disco que se llama Raíces Encuentros y está hecho con muchísimo amor, fue grabado aquí en Costa Rica, fue un esfuerzo que hicimos como banda, de verdad, de invertir y de poder plasmar un poco todo este trabajo que tenemos ya tantos años de hacer, donde cuento
con la participación también de la persona que para mí es como la referencia en percusión africana aquí en Costa Rica, que se llama Fabián Vargas, que su trabajo también, pues él tiene más años que yo de estar metido en la percusión africana y fue uno de mis maestros principales también. Obviamente en mis clases regulares hay un proceso, son multinivel, tengo personas que tienen ya un poquito más de tiempo de hacer danza, tengo otras que están empezando, entonces vamos en un trabajo multinivel, o sea que vamos trabajando dentro de las capacidades de cada persona. Poco a poco, si nos vamos adentrando y formamos la constancia, es un hábito muy, muy bueno. Estoy feliz de esto y nada, un abrazo a todos. Sí, por si tienen duda, FORE se escribe tal cual se pronuncia, F-O-R-E, FORE Movimiento Afro, que pueden seguir en redes. Les recomiendo que busquen a María en redes porque ella a veces no solamente tiene sus clases regulares, sino que a veces hace talleres, que es en un centro comercial o que hay una feria, a veces en la Feria Verde de Barrio Aranjuez estás dando talleres, a veces hace talleres de 1 hora, a veces incluso eventos gratuitos, entonces síganla para que estén recibiendo toda esta información constante. Bueno, yo soy Caro Campos, muchas gracias por escucharnos, compartan esta vibra y bailen esta vibra, por favor. Un abrazo a todos, chao.